Muy bien, vamos ahora a hablar de la implementación simple. Entonces, una declaración de clase contiene toda la información que se necesita, ¿cierto? Entonces, en esta implementación simple vamos a tener que las declaraciones de clase tienen absolutamente toda la información. Esto va a ser un poco ineficiente, como vamos a ver un poco más adelante, pero bueno, es funcional. Incluye el nombre de la clase, el superclase, sus campos y la declaración de métodos. Por lo tanto, se representarán las clases y sus métodos por sus declaraciones. Entonces, de aquí nacen este data type, que es una declaración de clase, pues consiste en la clase del nombre, en el nombre de la superclase, los campos y las declaraciones de métodos. Y una declaración de método consiste en un nombre, que es un símbolo, en los argumentos, que es una lista de símbolos, pues ustedes saben que un método pues tiene unas variables de entrada, un argumento de entrada y una expresión. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer esto en nuestro interpretador? Entonces vamos a aprovechar un poco que la especificación gramatical pues nos ofrece directamente esta parte, ¿cierto? Entonces basta con agregar estas declaraciones de clase aquí para generar esos data types. Recuerden que a la larga la especificación gramatical genera data types. Tenemos la declaración de clases, pues ustedes saben que identifier es un símbolo y tenemos la declaraciones de métodos. Entonces con esta parte ya hemos solucionado esta representación. Pues aquí se muestran los data types en las diapositivas, pero recuerden pues que eso está implementado en la especificación gramatical. Entonces es una ventaja pues que nos ofrece la librería. Muy bien, entonces ahora hay una variable global de class env, ¿cierto? Esa variable global de class env va a guardar las declaraciones de clase. Y lo que vamos a hacer cuando construimos la clase, en ese Laroy class vamos a hacer ese seteo. El seteo es almacenar las declaraciones de clase dentro de ella. O sea, cuando declaramos las clases, entonces la almacenamos en esa variable y la consultamos cuando vamos a utilizarla dentro de esto. Entonces, bueno, para esto se define esta variable, inicialmente es vacía y luego vamos sencillamente agregándole esas declaraciones. Entonces, para hacer esta parte, ¿cierto? Esta variable, entonces en el interpretador voy a generar al final una sección para el tema de las... esto. Bueno, el interpretador tiene que ir al final de todos modos. Entonces tenemos, entonces declaras para clases. Entonces tenemos el primero, el ambiente global, ¿cierto? Ese ambiente global, entonces ese environment de clase, ese ambiente global, a ver, un momento, ese ambiente global, se llama de class env. Ok, entonces vamos a hacerlo directamente. Entonces define de class env. Entonces inicialmente ese de class env es vacío. Muy bien. Y lo que va a hacer este método de elaborate class, de elaborate, ¿cierto? Define elaborate. Vamos a ver si yo le puse otro nombre por acá. Si ustedes recuerdan, no, new object class, no he hecho hasta ahora nada raro con eso. Entonces, básicamente, entonces define de elaborate classes. A ver, elaborate class. Entonces tenemos este método por aquí, ¿cierto? Bueno, ya lo tengo acá. Muy bien. Entonces se va a encargar de setear esa variable global que nosotros vamos a manejar. Muy bien. Entonces, después de esto, vamos a seguir con lo que vamos a ver. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Como ya tenemos esa variable global, pues nosotros debemos tener alguna función que nos ayude a buscar. Por ejemplo, estoy buscando la clase C1. Entonces no, la voy a buscar y te la devuelvo. O la clase C2. La busco y te la devuelvo. Y así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El procedimiento loop busca un nombre de clase en y retorna su correspondiente declaración. O sea, cuando la estamos buscando, por ejemplo, cuando declaro algo, entonces, bueno, voy a utilizar este método looklaps. Entonces, en el caso de que esté, entonces retorno pues acá lo correspondiente que ustedes pueden ver acá, el retorno correspondiente de class M. Y si no lo encuentra, pues sígala buscando. Y en caso que sea vacío, o sea, que no esté, pues devuelva. Vea, no conozco su clase, o sea, no sé usted de qué me está hablando, entonces debe revisar su código. Entonces, para hacer esto, muchachos, entonces generamos este procedimiento de lookup class, acá. Muy bien. Lookup class, entonces por acá lo tengo, ¿cierto? Entonces vamos a colocarlo sencillamente acá. Bueno, entonces esta primera parte, muchachos, corresponde al ambiente de clases, ¿cierto? Donde están almacenadas. Tenemos
el que se encarga de construirlo, y el observador lookup class, que se encarga de retornarnos una clase en caso de que nosotros lo requiramos. Muy bien, entonces nosotros vamos a seguir por acá con esto. Y bien, ahora vamos a ver lo que vamos a hacer aquí. ¿Cómo vamos a representar los objetos en nuestra implementación simple? Entonces vamos a implementar un objeto como una lista de partes, donde cada parte corresponde a una clase en una cadena de herencia. Básicamente, un objeto va a ser una lista, ¿cierto? Entonces, una posición va a ser clase X, otra posición va a ser clase Y, clase Z, ¿cierto? Clase Z, y así. Entonces vamos a representar cada parte de la herencia como una parte, valga la redundancia. Entonces para hacer eso vamos a implementar, muy bien. Entonces por ejemplo tenemos este código, clase 1 extends object, ¿cierto? File X, file Y, inicialize, bueno, X11, Y12 y bueno, tenemos estos métodos. Y clase 2 extends C1, file Y, método initialize, begin, super initialize, CY igual a 22 y bueno, tenemos estas dos declaraciones de clase. Sabemos que C2 se extiende de C1. Entonces que, bueno, y tenemos una C3 que extiende de C2, ¿cierto? Y bueno, estas hacen ciertas cosas. Entonces la representación de esto, nuestra implementación simple va a ser esta lista de partes. Entonces, cuando se declara este O3 acá, ¿cierto? Que ustedes ven. Entonces este O3 va a ser una lista de partes. Entonces va a ser esto, ¿cierto? Va a ser una lista con tres posiciones. Va a tener primero la clase la clase que está más abajo, que es C3, ¿cierto? Luego, ¿quién es el padre de este? C2. ¿Quién es el padre de esto? C1. Y esta lista vacía representa a object. ¿Listo? Entonces, la declaración de la primera parte de la clase representa el punto más bajo de la cadena de clases. Mientras más se avance en la lista, más cerca se estará el tope de la jerarquía. Entonces, recuerden, vamos a colocar, tenemos este ejemplo de clase. Entonces, C1 extends de object, ¿cierto? Entonces, object se va a representar como la lista vacía. Tenemos C1, luego C2 extiende de C1 y luego C3 extiende de C2. Siempre vamos a tener la característica de herencia que es de una sola fila, ¿cierto? En este caso, cuando usted declara un objeto C3, entonces este extiende de C2 y este extiende de C1 y este extiende de object, ¿cierto? Este extiende de object. Puede haber una pregunta, ¿y qué tal si hay una C4, ¿cierto? Yo declaro una clase C4 por acá, ¿cierto? Que extiende de C2, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo declaro un objeto de C4, pues C4 va a extender de C2 y C2 va a extender de C1 y siempre va a extender de object. Recuerden pues que aquí no vamos a manejar herencia múltiple, sino herencia en una sola vía. Entonces pues no hay ningún problema con esto. Entonces a continuación nosotros vamos a ver qué tenemos que hacer en nuestro interpretador para implementar estas partes y ya para lograr el funcionamiento total de los objetos de nuestro interpretador.